Hoy te voy a hablar de un tema incómodo. No es incómodo porque sea un tema tabú o porque genere mucha polémica, por cualquier otra razón que podamos pensar. Es un tema incómodo porque, de alguna manera, algunas veces hemos podido sentirla. Yo personalmente te digo que tengo muchos fallos, muchos defectos, pero este fallo o este defecto, porque es un defecto grande, no lo tengo. Lo tengo muy claro y nunca lo he sentido, ¿vale? Pero para quien lo sienta, o para quien la haya sentido o lo haya sentido alguna vez, pues es un tema perjudicial para él o para la persona que lo pueda sufrir. Te voy a hablar de la envidia y no quiero hacerlo desde ni el juicio ni desde un pedestal de superioridad moral. Quiero hablarte de la envidia como algo humano, algo que existe, que duele cuando lo haces y cuando te lo hacen. Cuando no se entiende y tanto como te decía, tanto al que la siente como al que la recibe. Si alguna vez has sentido envidia, probablemente te hayas dado cuenta que no es una emoción agradable. No es una emoción agradable, es una emoción, que puede sentir la persona que la haya sentido, evidentemente no es agradable. No te hace sentir bien, no te empuja hacia adelante. Más bien, yo creo que todo lo contrario, te hace obsesionarte con una persona y en lugar de ponerte como objetivo tú mismo, vas hacia la otra persona directamente. Porque suele generar una comparación constante, una frustración y una sensación incómoda de injusticia, que muchas veces es simplemente una proyección de algo que no eres capaz de hacer y que la otra persona sí sabe hacer o sí puede hacer. La envidia aparece cuando ves en otra persona algo que crees que debería ser tuyo. No hablo solo de dinero o éxito profesional, puede ser reconocimiento, tranquilidad emocional, relaciones, libertad o incluso la felicidad. Nos pensamos muchas veces con las redes sociales que la gente es mucho más feliz que nosotros y todo el mundo tiene su cruz, todo el mundo tiene su cruz y algunos una cruz mucho más grande que la que tenemos nosotros. Aquí hay algo importante que conviene entender. La envidia no habla tanto del otro como de ti. Por eso te decía que es un espejo, ¿vale? Habla de una carencia, de una expectativa no cumplida o de una comparación que te está robando diariamente, hora tras hora, paz. Si eres alguien envidioso, la primera solución, yo creo, es no luchar contra la envidia, ni sentirte mal por ella, pero sí debes reconocerla, debes entenderla, debes sentirla, debes cerrar los ojos, respirar y darte cuenta de lo que sientes, ¿vale? Pregúntate con honestidad qué es exactamente lo que te duele, qué es eso que ves en el otro y qué sientes que te falta con respecto al otro. Y también piensa que puedes estar equivocado. Piensa que tú puedes pensar que la otra persona tiene algo que tú no tienes, pero tampoco la otra persona lo tiene, simplemente que lo proyecta mejor que tú. Cuando haces ese ejercicio, la envidia deja de ser un veneno y puede convertirse en una señal, una información. La envidia nunca es un motor. El dolor puede ser un motor. La pérdida puede ser un motor. Pero la envidia nunca es un motor. La envidia es un desgaste continuo. Es una pista hacia donde te gustaría ir o qué aspecto de tu vida necesitas trabajar, ¿vale? Por eso, vuelvo a repetir, el espejo, ¿vale? De lo que nos falta. El problema aparece cuando la vida se queda ahí, sin te quedas ahí con una persona que tienes envidia, ¿no? Y no reflexionas. Cuando se convierte en resentimiento. Piensa si realmente esa persona te ha hecho daño o la tienes envidia. Cuando te impide disfrutar de lo que tienes porque estás demasiado ocupado mirando lo que tienen los demás. Hablamos de exposición sobre exposición con las redes sociales continuamente y vemos que todo el mundo parece muy feliz, pero te aseguro que no tiene por qué ser más feliz que tú. La envidia no solo afecta a quien la siente. Si alguna vez has sentido objeto de envidia, sabes de lo que te hablo.
Si sufres la envidia de otros, muchas veces no entiendes qué está pasando. Solo notas un ambiente raro, comentarios sutiles, silenciosos, incómodos, una falta de apoyo que antes no existía. Y eso normalmente duele y te aleja de esas personas, especialmente cuando no has hecho nada para provocarlo. Si no eres fuerte mentalmente, te vas a empezar a hacer preguntas como que el culpable eres tú o que seguro que... Bueno, ahí entra un poco la fuerza y el carácter que puedas haber desarrollado a lo largo de tu vida. Si estás en esta situación, es importante que tengas algo claro. El malestar que te transmite a la otra persona no es tu responsabilidad. Tu crecimiento, tus logros o tu bienestar no son una provocación. Quien se la tome como una provocación es un problema de esta persona, no tuyo. Si sufres la envidia, no siempre la solución es confrontarte con esa persona o con esa situación. A veces, la mayoría de las veces, lo más sano es poner límites, tomar distancia emocional y física y alejarte, pero no por desprecio, sino por un cuidado propio. Ten en cuenta que la envidia puede generar emociones negativas y sentimientos negativos y deseos negativos. Aléjate lo máximo posible de esa persona. También puede ayudar a cambiar la perspectiva, entender que la envidia del otro no tiene que ver contigo, sino con lo que esa persona no ha resuelto consigo misma. Otra vez el tema del espejo. Yo no resuelvo algo que veo resuelto en la otra persona y en lugar de fijarme en qué puedo hacer para llegar a donde ha llegado esa persona, pues la envidio y la intento fastidiar. La envidia, cuando no se gestiona, te va a desgastar. Desgasta por dentro y a quien la siente. Por eso, si la sientes y has notado que alguien te tiene envidia, aléjate, por favor. Y normalmente desgasta la relación. Si es con un amigo, pues va a desgastar muchísimo la relación. Si es con un familiar, que a veces ocurre con un familiar, que normalmente los que ya tenemos años, pues de algún familiar nos hemos tenido que alejar. Si tú dices a esa persona que te tiene envidia, lógicamente te va a decir que no, pero ves unos sentimientos, una manera de hacer, una manera de tratarte que no, sin tú haber hecho nada, pues no es normal, ¿vale? Quizá como sociedad también tendríamos que reflexionar sobre esto, porque no se trata de ocultar lo que nos va bien ni de pedir perdón por avanzar. Se trata de aprender a convivir con el éxito ajeno sin vivirlo como una amenaza. Hay que aprender. Hay que aprender. Si alguien tiene éxito y tú quieres tener ese mismo éxito, aprende. Pero no vas a fastidiarla, sino aprende qué ha hecho esa persona, qué está haciendo esa persona. Incluso si te puede ayudar porque tú quieres también tener ese éxito, ¿no? En el trabajo, sí, pues en el trabajo, con la salud, con lo que tú te vayas planteando, ¿no? Para ir cerrando este tema, que es un tema complicado, me gustaría que te quedaras con algunas ideas sencillas, ¿vale? Si sientes envidia, mírala de frente y pregúntate qué te está señalando, qué te está reflejando, qué refleja ese espejo. Si sufres la envidia, recuerda que no tienes que cargar con las emociones de nadie, no son tuyas, ni los problemas de nadie, no son tuyos. Compararte constantemente te roba paz y es un desgaste que no te va a llevar a ningún sitio. Poner límites también es una forma de respeto. Para mí poner límites es distancia. Porque con esta gente, con la gente que te pueda tener envidia, nunca vas a llegar a una solución, ¿vale? La gente envidiosa, ojito, ¿vale? Porque te pueden poner buena cara, pero al final van a seguir sintiendo envidia de ti. Así que aléjate lo máximo posible. Alejarte no es que te tengas que ir de tu casa. Alejarte es simplemente deja de llamar, deja de responder sus llamadas y simplemente no puedes o sé honesto también, pues eso, no puedes o no quieres o no te apetece directamente. Entender lo que sentimos es siempre el primer paso para cambiarlo, ¿vale? Tienes que entender qué es lo que te está pasando, por qué sientes envidia, ¿vale? ¿Qué te da ese sentimiento? ¿Qué te ofrece ese sentimiento? Y por qué tienes ese sentimiento de envidia hacia esa persona. Y nada, quería comentaros algo que en España se dice que cada país tiene unos defectos, ¿no? En España solemos tener el defecto de la envidia. Yo también, vuelvo a repetir, con los años me he dado cuenta que es verdad, que no es una falacia ni es un dicho. En España hay mucha envidia.
En España funciona lo mediocre, en cuanto te sales un poquito, te crujen porque eres esto, porque eres lo otro, porque sin pruebas, sin nada. Eres esto, eres lo otro, porque eres no mejor que yo, sino que has conseguido una calidad de vida o una vida mejor que la mía. Entonces lo que hago es arrastrarte y fastidiarte, ¿no? En España tenemos ese defecto tan grande que no tienen los mediocres, ni la gente que va por debajo de lo mediocre, ¿vale? En eso no hay ningún problema. La gente que se intenta sobresalir sobre esa línea media que es la mediocridad es la que sufre el tema de la envidia. Por eso quiero agradecerte que hayas escuchado esta reflexión, ¿vale? Espero que te haya ayudado, que mi única intención es que te haya ayudado. Y nada, nos escuchamos en el próximo episodio de Pensamiento Digital. Gracias.